Me mudé con Mateo con esa mezcla de adrenalina y ternura que te hace creer que ahora sí, la vida se ordena sola. Veníamos de meses de planes, de hablar de construir, de imaginar cómo iba a ser despertarnos juntos todos los días, de elegir cortinas como si eso fuera una declaración de futuro. Yo estaba ilusionado y lo admito sin vergüenza, me gustaba sentir que por fin tenía un lugar propio con alguien, un espacio que no era mi casa, o su casa, sino la promesa de una vida compartida. Los primeros días fueron un sueño simple, cajas por todos lados, risas por tonterías, comida rápida en el piso porque todavía no sabíamos dónde quedaba nada, besos en la cocina como si cocináramos algo importante cuando en realidad solo calentábamos café. Todo era liviano. Todo era nosotros. La semana no había terminado y apareció la primera regla. No fue una charla tranquila de planificación, fue más bien una conclusión que Mateo soltó como si fuera obvia, como si ya estuviera escrita en una pared y yo solo tuviera que leerla. Dijo que como yo ganaba un poco más, lo justo era que yo pagara la renta, la comida y los servicios, y que él se encargaba de la casa. Lo dijo con una seguridad que por un momento me descolocó. Cuando alguien te dice es justo con voz firme, te hace dudar de tu propio criterio, aunque adentro se te prenda una luz amarilla. Yo no soy una persona que le tenga miedo a aportar más si tiene sentido, me criaron con la idea de que si amas, apoyas, y que el que puede empuja un poco más. Así que mi primera reacción no fue desconfiar, fue querer ser equipo. Me dije, es temporal, él está acomodándose, capaz su trabajo está más flojo, capaz compensa con lo doméstico. Me convencí con facilidad porque yo quería que funcionara. Y ahí empezó el problema, yo quería que funcionara más de lo que quería que fuera justo. Los primeros días lo de encargarse de la casa parecía algo real. Mateo cocinó un par de veces, lavó platos, puso música mientras barría y hasta hizo ese comentario de mira qué lindo queda el living, como si estuviera orgulloso de su aporte. Yo lo celebré, le agradecí, lo abracé, porque en mi cabeza eso reforzaba la idea de equilibrio, yo me ocupaba de lo financiero, él de lo doméstico, y así los dos dábamos algo. Pero de manera silenciosa, casi sin que me diera cuenta, el esfuerzo empezó a evaporarse. Yo llegaba cansado y encontraba las mismas tazas, la misma ropa en una silla, la basura llena porque mañana la saco, el piso con migas porque después barro, y a Mateo en el sillón, celular en mano con esa postura de quien está ocupadísimo en nada. A veces ni levantaba la vista cuando yo entraba. Decía amor sin mirarme como quien marca presencia para que no lo acusen de ausencia. Yo me repetía, está cansado, está estresado, está en su mundo. Y al mismo tiempo sentía una incomodidad que no sabía nombrar. Era como vivir con una promesa que se iba rompiendo de a poquito todos los días. Lo que me empezó a desgastar no fue una gran traición, fue el goteo. Pagar la renta. Pagar la comida. Pagar el internet. Pagar la luz. Pagar el agua. Pagar cosas pequeñas que se vuelven enormes cuando se acumulan, un pedido de supermercado, un arreglo del baño, un se acabó el gas, un hay que comprar detergente, un me quedé sin saldo, pásame. Al principio yo lo hacía sin pensar. Después empecé a pensar y me sentí culpable por pensar. Porque cuando querés a alguien, te cuesta aceptar que estás haciendo cuentas, te parece frío, te parece que te estás volviendo duro. Y Mateo con su manera de hablar, reforzaba esa culpa con comentarios sueltos que caían como piedritas en el mismo lugar, que él no era materialista, que lo importante es el amor, que no hay que ponerse densos con la plata, que si empezamos a medir todo, nos arruinamos. Era brillante en eso, convertía cualquier intento de orden en un ataque al romance. El día que me terminó de hacer ruido fue el de la consola. Yo llegué a casa y lo encontré feliz, como no lo veía desde que nos mudamos. Estaba sentado en el piso con una caja enorme abierta y el brillo ese en los ojos de quien se acaba de dar un gusto. Me dijo que se había comprado una consola nueva, carísima, aprovechando una oferta. Hablaba rápido, emocionado, detallando cosas técnicas que yo ni entendía. Yo miré la caja, miré el televisor, miré la casa que todavía tenía cosas por pagar y pensé, ¿de dónde salió esto? Y no era envidia, no era que me molestara que él se comprara algo, era el contraste. Porque el mismo tipo que me decía que yo tenía que cubrir lo esencial, porque gano un poco más, se acababa de comprar un lujo enorme sin consultarme, sin hablar de prioridades, sin preguntarse si eso tenía sentido en esta dinámica. Lo más extraño es que yo sentí que si yo hubiera hecho lo mismo,
él me habría mirado con cara de en serio, y me habría dado un discurso sobre responsabilidad. No pasó mucho para comprobarlo. A la semana, yo me compré algo para mí. No era una consola, ni cerca, era un capricho simple, algo que me hacía ilusión desde antes de mudarnos. Lo compré con mi dinero sin tocar nada de lo común, y lo llevé a casa con esa alegría pequeña que te da sentirte un poquito recompensado por trabajar. Mateo lo vio y se le cambió la cara. Dijo que no le parecía el momento, que había gastos, que yo estaba desubicándome, que cómo podía gastar en eso cuando todavía había cosas por ordenar. Yo me quedé helado porque era exactamente lo que él había hecho, solo que multiplicado. Y ahí me golpeó una idea, no era que le preocupara la economía, le preocupaba el control de quién puede gastar sin dar explicaciones. Hasta ese punto yo venía aguantando en silencio, intentando que el resentimiento no creciera, tratando de no discutir por miedo a convertir la convivencia en una guerra. Pero esa contradicción me hizo hablar. No gritando, no acusando, sino con esa honestidad cansada de alguien que se siente solo cargando algo que se suponía de dos. Le dije que no me parecía justo, que yo estaba cubriendo todo lo grande y lo constante, que su aporte en la casa era mínimo, que yo también estaba limpiando, cocinando, haciendo compras, y que encima parecía que yo necesitaba permiso para gastar mientras él no. Lo dije con calma, incluso cuidando las palabras para que no sonara como ataque. Y Mateo respondió con la frase que con el tiempo entendí como la llave maestra de su manipulación, dijo que yo era egoísta y que el dinero me había cambiado. Me dio rabia, pero sobre todo me dio tristeza. Porque esa frase es cómoda para quien no quiere revisar nada. Si logra que el problema sea tu carácter y no su conducta, ya ganó. Yo me quedé mirándolo y por un segundo quise disculparme. Sentí ese impulso absurdo de decir perdón para restaurar la paz, aunque la paz fuera falsa. Es increíble cómo el cuerpo busca evitar el conflicto incluso cuando el conflicto es necesario. Mateo siguió, que él aportaba desde otro lado, que yo no valoraba lo que él hacía, que él se mataba en la casa, que yo solo veía plata, que estaba obsesionado. Y mientras hablaba, yo podía ver la pila de ropa sin doblar, la cocina a medias, la basura acumulada. No era una discusión filosófica, era la realidad frente a mis ojos. Esa noche no dormí bien. Me quedé dando vueltas con la misma pregunta que vos estás haciendo ahora, ¿estoy manteniendo a alguien que se aprovechó de mí? Y la pregunta en realidad escondía otra más incómoda, ¿por qué me cuesta tanto decirlo en voz alta? Me di cuenta de que yo no quería pensar, me están usando porque eso me obligaba a aceptar que yo lo permití, que yo lo sostuve, que yo también construí esta dinámica por miedo a perderlo. Y al mismo tiempo me di cuenta de que una relación no se sostiene con miedo. Se sostiene con acuerdos reales. Al día siguiente hice algo que en otra época me habría parecido exagerado, empecé a anotar. No para llevarle cuentas como castigo, sino para salir de la confusión. Porque cuando vivís en un sistema injusto, la mente se llena de niebla, un día pensás capaz exagero, al otro pensás me están tomando por tonto, y esa oscilación te vuelve dócil. Entonces anoté lo que pagaba, lo que él pagaba, lo que se hacía en la casa, lo que realmente hacíamos los dos. No era un Excel perfecto, eran notas concretas, renta, servicios, supermercado, salidas, cosas de limpieza, y al lado tareas domésticas reales con frecuencia. En pocos días la niebla se fue. Lo que yo sentía como desbalance se volvió evidente. Yo estaba financiando la vida común y también poniendo el cuerpo en tareas que se suponía que eran su parte. Y él estaba cómodo. Con esa claridad intenté una segunda conversación, más estructurada. Le propuse un acuerdo simple, dividir los gastos proporcionalmente al ingreso, sí, pero que eso incluyera todo, no solo lo que a él le convenía. Si yo ganaba un poco más, ok, yo ponía un poco más, pero no todo. Y lo doméstico no podía ser una excusa abstracta, tenía que ser concreto, medible, visible. Le dije que podíamos rotar tareas, fijar responsabilidades, decidir un monto de gastos personales, para cada uno sin juzgar al otro, y mantener transparencia. No era una propuesta de control, era una propuesta de equilibrio. Mateo lo tomó como una ofensa personal. Ahí entendí otra cosa, cuando a alguien le conviene un sistema, cualquier intento de hacerlo justo le parece agresión. Me dijo que yo estaba poniéndole precio al amor, que estaba convirtiendo la relación en un contrato, que él no iba a vivir bajo reglas, que yo me creía superior por ganar más.
Y volvió el ataque, que yo era egoísta, que yo era frío, que yo me estaba volviendo otra persona. En algún momento incluso tiró la carta del sacrificio, que si él no trabajaba tanto o no ganaba igual, era porque estaba buscando su camino, que yo debería apoyarlo en vez de presionarlo. Y el detalle que me terminó de quebrar por dentro fue que en todo su discurso, no hubo una sola frase que sonara a "te entiendo" o "veamos cómo lo resolvemos". No había equipo. Había defensa de privilegio. Los días siguientes fueron tensos. Yo empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Su manera de enojarse cuando yo hacía algo para mí. Su facilidad para gastar en lo que quería y su severidad para juzgar mis gastos. Su costumbre de decir "después lo hago con la casa", y el después nunca llegaba. Su habilidad para convertir cualquier tema en un juicio moral sobre mí. Y también noté algo en mí, yo empecé a caminar en puntas de pie en mi propia casa. Empecé a anticipar su humor, a calcular cómo decir las cosas para que no explotara, a sentir que la paz dependía de mi silencio. Y eso en una convivencia es una señal de alarma enorme. Cuando tu hogar se vuelve un lugar donde te autocensuras para evitar conflicto, ya no es un hogar, es una negociación constante con alguien que te quiere acomodado. En medio de todo esto, le conté a una amiga, Sofía, porque necesitaba una mirada externa que no estuviera emocionalmente enredada. Yo hablé como hablan los que todavía quieren salvar algo, diciendo que Mateo tenía cosas buenas, que capaz era una mala racha, que no quería ser injusto. Sofía no me insultó a Mateo, no hizo drama, solo me preguntó algo muy simple: si mañana perdieras el trabajo y ganaras menos que él, ¿crees que él pagaría todo y vos te encargarías de la casa sin que te lo eche en cara? Me quedé callado porque la respuesta me salió sola, y no era la que yo quería. Y ahí vino la segunda pregunta: ¿te sentís querido o te sentís útil? Esa pregunta me dolió más que cualquier discusión con Mateo, porque me obligó a ponerle nombre a lo que venía evitando. Yo me estaba sintiendo útil, no querido. Esa noche volví a casa con la decisión más difícil: poner un límite real, no un reclamo. Un reclamo se lo lleva el viento, un límite cambia el sistema. Le dije que a partir del próximo mes, los gastos se iban a dividir de otra manera, proporcional al ingreso sí, pero con porcentajes claros. Que yo no iba a sostener renta, comida y servicios solo. Que lo doméstico iba a ser compartido con tareas definidas. Y que mis gastos personales no iban a ser motivo de sermón, como los suyos tampoco deberían serlo, porque si no hay libertad básica, lo que hay es control. Intenté decirlo sin dureza, pero con firmeza. Mateo reaccionó como si yo lo hubiera traicionado. Se puso en modo víctima, me dijo que yo lo estaba abandonando, que yo lo estaba castigando por no ganar igual, que yo estaba demostrando quién era en realidad. En un momento soltó una frase que fue casi una confesión: dijo que yo, por ganar más, tenía que aportar más, porque si no, él quedaba en desventaja. Y ahí entendí el corazón del asunto: él no buscaba equidad, buscaba una compensación emocional usando mi dinero. Yo no era su pareja, era su seguro. Y cuando un seguro se pone exigente, el que se beneficia del seguro se enoja. Los días siguientes fueron una especie de pulseada silenciosa. Mateo dejó de hacer incluso lo poco que hacía, como demostración. La casa se fue desordenando a propósito, o al menos eso sentí. Era como si quisiera que yo cediera por cansancio, que yo dijera: bueno, está bien, volvamos a como era antes, con tal de no vivir en tensión. Y yo estuve cerca de ceder, porque el cansancio te ablanda. Pero cada vez que dudaba me acordaba de la consola cara, de su discurso cuando yo compré algo mínimo, y de la frase "el dinero te cambió" usada como látigo. Me repetía algo simple: pedir justicia no me convierte en egoísta, esperar que me sostenga solo mientras me controlan sí me convierte en tonto. La situación llegó a un punto en el que ya no se trataba solo de dinero. Era respeto. Era reciprocidad. Era la pregunta básica de cualquier relación: ¿estamos cuidándonos o estamos usándonos? Y yo vi con claridad que Mateo cuidaba el sistema que lo beneficiaba, no a mí. Así que tomé la última decisión, la más fría y la más sana que tomé en meses. Le dije que si no aceptaba un acuerdo justo y no cambiaba conductas concretas, entonces no tenía sentido vivir juntos. No como amenaza, sino como realidad. No dije "te dejo" como castigo, dije "así no puedo" como límite. No hubo una escena espectacular. Hubo, más bien, una insistencia de Mateo en que yo era el problema, en que yo estaba obsesionado con la plata, en que yo me creía más.
Y hubo algo que curiosamente me dio paz, no quiso negociar. No preguntó qué propones exactamente. No dijo ok, hagamos un plan. No se interesó por sostener el vínculo. Se interesó por sostener su comodidad. En pocos días empezó a hablar de irse un tiempo a casa de un familiar, siempre dejando la puerta abierta para volver si yo recapacitaba. Y yo por primera vez no corrí detrás. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Dejé que la realidad se impusiera sin mi necesidad de arreglarlo todo. Cuando se fue, la casa quedó más tranquila y aunque me dolía el duelo, me sorprendió lo liviano que se sentía el aire. No era felicidad inmediata, era alivio. Con el paso de las semanas, empecé a recuperar cosas pequeñas que había perdido sin darme cuenta, la tranquilidad de comprarme algo sin justificarlo, el descanso de llegar a casa y no sentir que tengo que administrar el humor de otra persona, la claridad de saber que mi esfuerzo vuelve a mí y no desaparece en un agujero de excusas. Y la respuesta a tu pregunta se me armó sola, no como un insulto hacia él, sino como una verdad hacia mí. Sí, yo estaba manteniendo a alguien, pero lo peor no era el dinero, lo peor era que estaba pagando con energía, con paz, con autoestima, con tiempo. Aprendí que una relación sana no se sostiene sobre reglas justas inventadas para que uno gane siempre, sino sobre acuerdos que se pueden mirar a los ojos sin vergüenza, que quien te ama no te llama egoísta por pedir equilibrio, y que la frase "el dinero te cambió" suele ser el último recurso de alguien a quien se le está acabando el control. De todo esto me quedó algo muy simple y muy serio: si el equipo solo existe cuando yo pongo todo y encima tengo que pedir permiso para vivir, entonces no era un equipo, era un contrato disfrazado de amor, y el día que empecé a elegir mi dignidad dejó de doler como ruptura y empezó a sentirse como regreso a mí.